recibir lo que queremos. Solo recibiremos lo que damos a otros. Así que lo que queramos recibir, eso mismo debemos aprender a dar. Dios ha puesto en nuestras manos un depósito del cielo para poder suplir nuestras necesidades y las necesidades de otros. De hecho, cuanto más suplimos las necesidades de otros, más Dios suplirá las nuestras. Escrito está: la persona generosa será prosperada, y el que sacia a otros también será saciado. Proverbios 11:25. Todos tenemos algo que compartir con los demás, y de lo que tenemos debemos dar. Pedro dijo al paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Hechos 3, 6, 8. Nuestro Señor nos dio la orden diciendo: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su impureza a los que tienen enfermedades de la piel y expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. Mateo 18. El crecimiento y madurez de la iglesia solo se logra cuando vemos que somos miembros los unos de los otros y que todos podemos y debemos aportar lo que tenemos para suplir por medio de lo que nos sobra la escasez del otro. Pablo dijo: mi intención es que ustedes, que ahora tienen en abundancia, ayuden a otros que no tienen lo necesario. Luego, cuando a ustedes les falte, otros que tienen en abundancia los ayudarán, y así habrá igualdad para todos. Segunda de Corintios 8:14. Tenemos tal capacidad de hacer milagros con lo que tenemos que debemos aprovecharla. Lo que yo tengo suple la necesidad de mi hermano que no lo tiene, y lo que otro tiene suple mi necesidad en aquello que yo no tengo. Puesto que tenemos tal privilegio, entendamos que podemos provocar grandes milagros en nuestros hermanos. Dentro de todo lo que podemos aportar está una habilidad que todos tenemos, y solo nos cuesta invertir un poco de tiempo de nuestra vida para poder generar grandes milagros por nuestros hermanos, y es orar los unos por los otros. Santiago 5:16. Las oraciones de nuestros hermanos a favor nuestro son necesarias y vitales. Muchos infortunios sufrimos cuando nuestros hermanos dejan de orar por nosotros. Nos dejan sin el suministro espiritual que pudiera llegar a nosotros. Pero igualmente pecamos contra ellos cuando dejamos de orar a su favor. El profeta Samuel dijo: y en cuanto a mí, nunca dejaré de orar por ustedes, porque si dejara de hacerlo, entonces pecaría contra el Señor. Seguiré enseñándoles el camino recto para vivir de la manera que Él manda. Primera de Samuel 12:23. Muchos de los cristianos están pecando porque no oran por sus hermanos, y a su pecado añaden más pecado, porque en vez de orar por ellos, los critican, los atacan y les hacen más pesada su carga. Cuando no oramos por otros, tampoco se levantarán oraciones por nosotros. Cuando criticamos, atacamos y desgastamos a nuestros hermanos, también lo harán contra nosotros. Esta es la ley de la retribución: conforme dé, se me dará. Si fortalecemos a otros, seremos fortalecidos. Si debilitamos a otros, por otros seremos debilitados. Si protegemos a otros, por otros seremos protegidos. Esto no es gratuito, es el pago a nuestras propias acciones. Si alguien ora a Dios por nosotros, provoca que el Espíritu Santo venga a ministrarnos. Pablo tenía esta convicción estando en la cárcel y se las hizo saber a los filipenses: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Filipenses 1:9. Si hay oración,
hay suministro del Espíritu. La oración fortalece en tiempo de debilidad. Nuestro Señor estaba en un estado emocional de profunda tristeza porque su día había llegado. Y se los manifestó a sus discípulos diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Mateo 26:38. Necesitaba la ayuda de las oraciones de sus discípulos, pero ellos se durmieron. Y así le privaron de la fortaleza que pudo haber recibido si ellos le hubieran ayudado a orar. Pablo, en un viaje misionero que planeaba hacer a Roma, les pidió por carta que le ayudaran orando por él, porque sabía las resistencias que enfrentaría. Entonces dijo: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos nosotros. Romanos 15:30-33. Igualmente dijo a los efesios: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velen en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valentía el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con valentía hable de él como debo de hablar. Efesios 6:18-20. La oración por mi hermano provoca que el Espíritu Santo sea manifestado sobre mi hermano por quien oro. Oro en amor por mi hermano, sabiendo que tiene sus propias luchas, pruebas, tribulaciones, su propia carga, su propósito y su misión en esta tierra. Si oro, abriré camino para él, será fortalecido y avanzará con menos obstáculos en su camino. Y su avance será mi propio avance, porque somos uno con Cristo. Así cumpliré la ley de Cristo tal y como está escrito: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Vemos así que la acción de la oración abre camino para el fluir del Espíritu, para que obre sobre quienes estamos orando. Oremos pues los unos por los otros, y así ayudaremos al hermano al cumplimiento de su propósito aquí en la tierra. Dios despertará así a otros a que hagan lo mismo por nosotros, y su oración provocará que el Espíritu Santo venga a ministrarnos, y esto resultará en nuestra liberación. Dando, recibiremos. Amén. Bendito sea su nombre. En una oración aquí en los Hechos capítulo 12, vemos en el versículo 1, vamos a leerlo por favor. Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, ¿pero qué? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor,
y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y ata las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel o es su espíritu. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron asombrados. Pero él, haciéndoles con la mano la señal que callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. Si lo vistes, estas cosas no pasan por gracia. O sea, porque Dios te las quiere entregar. No, porque hay un grupo que conoce el poder que se libera en la oración. Y este grupo no anda esperando convocaciones en la iglesia para reunirse a orar, sino que ora sin cesar, porque sabe que cuando ora conforme a la voluntad de Dios, Dios responde. Pablo fue custodiado y encarcelado y tenía, dice la escritura, soldados cada uno, tenía guardias. Quiere decir que había, hermanos, soldados que le custodiaban. Y eran 4 grupos de soldados, cada uno le custodiaban. 4 de 4, estaban bastantes soldados custodiando a Pedro. Pedro estaba encadenado, no solamente en sus manos, sino también físicamente en una cárcel. Como tú y yo, hermano, fuimos llamados para ser instrumentos de liberación de los cautivos. ¿Cuántos tienen esposos cautivos? ¿Cuántos tienen esposas cautivas? ¿Cuántos tienen hijos cautivos? Cautivos en las drogas, cautivos en la perversión, cautivos, hermano, en las ideas y filosofías de este mundo. Pero en vez de tomar tu responsabilidad, de saber que el Espíritu Santo también se te dio, para que orares conforme al Espíritu, para que el Espíritu vaya a la vida de los tuyos y pueda liberarlos de sus prisiones. Pero en vez de orar, los regañas, los atacas, los denigras, los condenas y los acusas. En vez de darles vida, los estás asesinando con tus palabras. No fuiste llamado para dar muerte, sino para dar vida. No fuiste llamado para atar, sino para desatar y para liberar. El Espíritu de Dios se te ha dado para que por medio de las oraciones de fe, el Espíritu Santo vaya por sobre quien estás orando y haga las obras de sus milagros. Estos milagros no sucedieron porque simplemente sucedieron. Dice el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia reunida estaba orando que el Señor interviniera para que Pedro fuera liberado de la cárcel. Y entonces
Cuando hay un pueblo que ora conforme a la voluntad de Dios, las riquezas del reino de los cielos se hacen claramente visibles en la tierra. Y el Señor envió un ángel, como lo oíste, a que hiciera el milagro. Y qué milagro tan más glorioso que el ángel hizo caer un sueño tan pesado sobre todos los soldados para que no se dieran cuenta. Porque en el momento que el ángel, escucha bien, porque en el momento que el ángel abrió la boca para decirle, levántate pronto, las cadenas se le cayeron al instante de sus manos. Mira, hermano, lo que contienen las palabras de fe a través de tu boca. Cuando hablas la palabra que Dios te da, los milagros suceden. Las liberaciones comienzan a manifestarse. Las cadenas se caen de los que están atados. Porque, hermano, fuimos llamados para hacer la obra de Dios. Dios está esperando que tú y yo nos santifiquemos, nos limpiemos, para que pueda usarnos. Porque somos un instrumento, un conducto de su expresión. Y de esa manera la gente, hermano, está harta de religión. La gente necesita ver a Dios obrar. Necesitamos ver a Dios obrar. Pero, hermano, si no aprendemos la oración en conjunto, no veremos milagros ni maravillas como iglesia, porque cada uno ora a su manera, porque cada uno se aparta, hermano. Pero si aprendemos a orar, como dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10, Pablo fue el que dijo estas palabras. Si nos unimos en oración de esta manera, hermano, entonces, hermano, bien aventurado, dichoso es que habiten los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor salvación y vida eterna. Primera de Corintios 1:10 dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mira, hermano, el obrero es digno de su salario y solo recibirás el salario del cielo a la medida que tú trabajas para el reino. Hermano, tu condición espiritual y la condición de tus hijos están así porque no has orado lo suficiente, porque no has ayunado lo suficiente por ellos, y porque has parado de orar esperando que Dios haga un milagro, cuando Dios te está esperando a ti que le creas y que tomes tu responsabilidad para orar por ellos. El mandamiento es: oren los unos por los otros. Santiago 5:16. Oren los unos por los otros. Pero la iglesia, y a lo mejor tú, hermano, no te das cuenta que aparte de todos tus pecados que cometes a diario, le agregas al pecado la falta de oración por otros. El profeta Samuel dijo: en cuanto a mí, nunca dejaré de orar por ustedes, porque si dejara de hacerlo, entonces pecaría contra el Señor. Seguiré enseñándoles el camino recto para vivir de la manera que Él manda. Hermano, mucho tiempo estamos perdiendo, hermano, y los nuestros se están perdiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no clamamos, porque no nos damos cuenta que estamos en pecado por dejar de orar. Porque es un mandamiento de Dios, y cada mandamiento que tú y yo no obedecemos, andamos en desobediencia, y la desobediencia es contada por pecado. Ojalá y se nos abran los ojos, como se le abrieron los ojos al profeta Samuel, diciendo: en cuanto a mí, nunca dejaré de orar por ustedes, porque si dejara de orar, entonces pecaría contra el Señor. Y aquí vemos, hermano, cuán privilegio tenemos en nuestras manos. Cuánta responsabilidad tenemos en nuestras manos. Algunos los engaña el diablo porque oran una sola vez por su hijo. Señor, cámbialo. ¿No está sordo Dios? No lo quiso cambiar. ¿En dónde vives? Porque así no trabaja Dios. Hermano, hay una parábola. En Lucas capítulo 18, versículo 1 dice el Señor hablando, y le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre sin parar de orar por lo mismo. Pero uno dice: Señor, ya me oyó. Bueno, si te oyó, ya tu hijo cambió, ya tu esposo cambió, ya para de orar.
Pero si ves que no hay cambio, si paras de orar, estás pecando contra Dios por dejar de orar por tu hermano, por dejar de orar por tu esposa, por dejar de orar por tu esposo. Porque, hermanos, les privamos de que el Espíritu de Dios vaya a ministrarlos por medio de nuestras oraciones. Ojalá se nos abran los ojos del entendimiento, como se le abrieron al apóstol Pablo cuando estaba encarcelado. Dijo, porque yo sé que cuando ustedes oran por mí, van a provocar que el Espíritu de Jesucristo venga sobre mí, y esto resultará en mi liberación. Y hermano, dice, algunos, ¿verdad? Algunos que se justifican de sus responsabilidades. O eso ya lo sabemos. No, aquí nada te sirve que lo sepas si no estás haciendo lo que debes de hacer. Hermano, porque no son los hacedores de la ley, los oidores de la ley, sino los hacedores que alcanzan las promesas. Entonces, saber algo que tú ya sabes y no hacerlo, te es contado por pecado. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por... Dilo, hermano, que al fin todo es así si no lo dice. Es contado por pecado. Tengo una responsabilidad de orar por mi esposa, de orar por mis hijos, de orar por mis nietos, de orar por la iglesia. Y en el momento que yo pare de orar, peco contra Dios. Pero hermano, ¿cómo quiero tener victoria si no veo mi asignación aquí en la tierra? Hermano, Dios vino a libertar a los cautivos. Dios vino a libertar a los cautivos. ¿Y cómo lo hará? Por medio de ti y de mí. Por medio de ti y de mí. Entonces estamos orando por años, por nuestros hijos. Y todavía nuestros hijos en ocasiones les hablamos del Señor. Pero todavía responden de una manera agresiva. Pero hay uno, hermano, hay uno que se levanta cantando alabanzas. Hoy en la mañana cantaba alabanzas sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque todas las noches estamos imponiendo nuestras manos sobre ellos, declarando que la obra de Dios se hará porque se hará, porque fiel es el que prometió. Y le digo a mi esposa esta mañana, escúchalo, está cantando alabanzas. Y esas alabanzas, ¿sabes cuándo se las grabó? Hace como 15 años atrás, cuando todavía asistía a la iglesia. Hermano, porque tus hijos y mis hijos no son hijos del diablo, son siervos y siervas del Señor. Nos enfrentaremos a sus enemigos y los derrotaremos, y veremos el fruto de nuestra aflicción, y nuestra alma quedará satisfecha. Debemos de orar, hermano, por rescatar primeramente a los nuestros que están cautivos. Toda esclavitud en la que están los nuestros, hermano, es considerado una obra del diablo. Esta esclavitud, hermano, los mantiene prisioneros del maligno, a voluntad del maligno. Está escrito en 2 de Timoteo 2:26. Pero nos es necesaria, hermano, una estrategia revelada por Dios, una estrategia de guerra para rescatarlos. Tenemos todos los derechos celestiales, hermano, para ejecutar venganza contra nuestros adversarios. Hermano, el enemigo hizo mucho daño a mi casa. Hablo de la casa de mis padres. Mucha brujería, mucho encantamiento, mucha adivinación. El diablo, hermano, vino a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y lo que le hizo a mis padres y a mis hermanos me dolió en mi corazón, aunque fue con permiso de Dios. Y clamando a Dios le decía, ¿cómo? Yo sé que no puedo hacerle daño a los hombres que hicieron daño a mi casa, a la casa de mis padres. Pero como quisiera que me dieran la oportunidad de vengarme de ellos. Y entonces el Señor, hermano, me abrió el entendimiento. Y entonces me aclaró lo siguiente, que tú y yo somos hijos de Dios. Y que para esto aparecieron los hijos de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Entonces, hermano, no importa en qué estado espiritual estén, si sé que mayor es el que está en mí que el que está contra ellos,
¿qué es lo que debo de hacer? Pararme con seguridad interna y delante de los cielos y de la tierra ponemos por testigo por nuestras oraciones que declaramos creyendo la palabra de la promesa que dice que nuestros hijos son hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que de antemano preparó para que ellos anden por ella. Hermano, nuestros hijos no vendrán al conocimiento del Señor hasta que tú y yo paguemos un precio de entrega por súplica, oración y continua liberación de oraciones a favor de ellos. Todos, hermanos, los verdaderos hijos e hijas de Dios conocen y saben que la oración es el conducto que usa el Espíritu Santo para establecer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y todos aquellos que vigilan, que se mantienen vigilantes observando, porque saben que en el momento que el diablo les logre callar la boca para no orar, que les logre robar el tiempo por sus afanes que tienen en la vida para que ellos no oren, en ese momento el diablo comienza a fortalecer lo que ya tienen ellos o comienza a endurecerlos más y apartarlos más y más del camino del Señor. Todos necesitamos oración. Yo necesito que ustedes no dejen de orar por mí. Pero ustedes necesitan que yo no deje de orar por ustedes. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que si privo la oración a la iglesia no solamente sufrirá grandes infortunios por mi pereza espiritual, sino que también se irá pagando, se irá, hermano, insensibilizando de las cosas del Señor. Muchos hermanos, tragedias, calamidades sufrimos cuando nuestros hermanos dejan de orar por nosotros, porque nos dejan sin el suministro espiritual que debiera llegar a nosotros. Pero igual, hermano, nosotros hacemos sufrir a otros porque no los cubrimos en oración, porque no enviamos oraciones a favor de ellos. Porque ellos, hermano, igual que tú y que yo, tienen luchas personales, tienen luchas mentales, tienen conflictos de identidad, están siendo atrapados por la droga, están siendo atrapados por el desánimo, por la depresión, por el alcohol, por tantas cosas, hermano. Y nosotros, los que decimos que cargamos a Dios, que tenemos a Dios, solamente los estamos viendo cómo los están devorando los enemigos. Hermano, solamente cuando tú amas te duele cuando los tuyos son lastimados. Pero si no amas, entonces los dejas que los devoren sus adversarios, los lastimen y los destruyan. Porque si no amas, ¿cómo podrás defender a alguien que no amas? Pero si en verdad amas, entonces el amor te hace hacer lo que debes de hacer para protegerlos. Y la oración, hermano, es una cubierta que pones de Dios sobre ellos cuando oras por ellos. Así que necesitamos orar al Señor para que nos revele estrategias de cómo podemos orar por los nuestros. Nos es necesaria la claridad, hermano, de una estrategia de guerra para poder rescatar a quienes están cautivos y los vemos que están siendo destruidos por el enemigo. Hermano, puesto que los verdugos que tienen a los nuestros cautivos no son seres humanos, sino espíritus, y los mantienen cautivos, hermano, por medio de lazos, yugos, cubiertas, amarres, prisiones, calabozos, cautiverios, cárceles y otro sinnúmero de trampas que vemos, hermano, que el enemigo los tiene cautivos. ¿Qué debemos de hacer? Traerlos en oración delante de Dios. Cuando, hermano, presentamos a nuestros hijos como una ofrenda en la oración, la pregunta es, ¿recibirá esa oración el Padre, sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque de gran estima es el fruto del vientre para el Señor. Tus hijos, hermanos, son herencia de Jehová, son herencia de Dios, son herencia de Él. Y hermano, nosotros tenemos que entender lo siguiente, que la oración provee todo tipo de liberación del Espíritu Santo para que venga a hacer sus obras gloriosas sobre ellos. Y entonces ellos puedan, hermano,
ser liberados. Muchos de los cristianos, hermano, están pecando porque no oran por sus hermanos. Y a su pecado le añaden más pecado. ¿Qué? En vez de orar por ellos, les critican sus debilidades, les critican sus errores, les critican lo que ellos llaman. Eso no debería de hacer. ¿Y qué deberías de hacer tú, perdón? Criticar, atacar, murmurar u orar. Orar. Porque así, hermano, como debilitas a otro, se te debilitará a ti igualmente. Como pones pie para que otro tropiece, Dios permitirá que alguien también ponga el pie para que tú tropieces. Pero también, hermano, si tú fortaleces a otros, Dios levantará a otros para que te fortalezcan a ti. Si tú das a otros, Dios levantará a otros para que te den también a ti. Si tú levantas mucha oración por otros, Dios también levantará un pueblo que se mantenga orando y orando y orando por ti para que tu camino sea menos dificultoso. Míralo, y dice que es cristiano. Mira, y empieza, ¿no? Eso es lo que debes de hacer, hermano. Y luego te preguntas, ¿por qué estoy como estoy? Pues casi por nada, tú solo te destruyes. Porque cada cosa que hagas contra otro negativamente, tú eres, hermano, el que lo vas a recibir primero. Tú eres el que vas a caer cuando haces caer a otro. Y hermano, tenemos que entender que ni siquiera el diablo se necesita presentar todo horrible delante de nosotros y decirnos, te voy a matar. No, hermano, lo único que necesita es llenarnos de queja contra el hermano, de chisme, de crítica, de insatisfacción contra el hermano y soltar por nuestras palabras para que el diablo nos derrote a nosotros mismos por nuestras propias palabras. Y hermano, tú te autoderrotas por lo que hablas, por lo que piensas, y tú te autoliberas porque cada palabra que sale de tu boca contiene un poder para darte vida o para darte muerte. Y entonces, hermanos, sabemos que si el diablo tiene derechos de mantenerlos cautivos, es por sus pecados. Porque donde no hay pecado, hermano, donde no hay pecado, no hay derecho, hermano, del diablo. ¿Verdad? Son los pecados que le conceden los derechos al diablo. O simplemente también porque se descuidaron, creyéndole las mentiras a los hombres y al enemigo. Así que nuestra primera acción es, hermano, levantar clamor por ellos, hacia Dios, por sus maldades, por sus pecados, por sus rebeliones. El Espíritu de Dios es el único que convence de pecado. Pero el Espíritu de Dios fluye haciendo la obra en tus oraciones, porque conforme a tu fe, así será hecho. Si tú oras creyendo que el Espíritu de Dios está obrando cuando tú estás orando, el Espíritu honrará tu fe y entonces hará milagros y maravillas por causa de cada oración que estableces, hermano, con fe. Estas cosas, hermano, suceden y solamente las experimentan. Alguno me dice, eso ya me lo sé. Y yo le respondo, ¿y qué has hecho al respecto? Porque muchos sabemos, pero ¿cuánto hacemos? Aquí se trata de que entendamos cuánto hacemos de lo que sabemos. ¿De qué nos sirve leer y saber la Biblia si no la vivimos? Si no la experimentamos, ¿de qué nos sirve? De nada. Solamente nos vuelve soberbios y pensamos que sabemos un montón de cosas cuando en realidad no sabemos nada. Porque, hermanos, los que realmente se meten a las experiencias de Dios son los únicos que conocen la verdad. Cuando conozcan la verdad por experiencia, la verdad los hará libres. Aquí no se trata de memorizarte la verdad, sino de vivir la verdad para que la verdad te haga libre. Entonces, hermano, al momento de orar por ellos, la Escritura dice, si alguno de ustedes mirare a su hermano que anda cometiendo pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. ¿Qué es ese pecado de muerte? Quiere decir, hermano, mientras está vivo, hay esperanza. Sabemos que Dios no lo ha matado, todavía le permite la vida. Y si está vivo, aunque ande pecando, ora a Dios para que le dé vida y Dios le dará vida. Y oramos. Y de esa manera, hermano, el Espíritu de Dios va a hacer su obra sobre quienes estamos orando.
Hermano, con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer, hermano, que el Señor manifieste tantos milagros, tantas maravillas, tantos prodigios. Pero ¿qué nos está fallando, iglesia? Si tú eres responsable, no la iglesia ni el pastor, tú eres responsable de tu vida de oración. A lo mejor me quieras hacer culpable a mí, pero mira, te voy a decir la verdad, yo no te cargo nada de culpa. ¿Por qué? Porque te he enseñado a orar. Porque cada vez que nos reunimos a la intercesión, te estoy continuamente enseñando cosas nuevas de cómo orar, formas nuevas de cómo orar. Hermano, porque no estamos parados aquí por solamente estar viendo televisión, hermano. Estamos parados aquí porque sabemos, hermano, que la Escritura dice, si alguno piensa que esté firme, que lo demuestre no cayendo. Yo puedo hablar mucho desde aquí, desde el púlpito, hermano, pero mis muchas palabras, hermano, se van a ver en mi propia vida. ¿Estoy de pie o ya me caí? ¿Sigo creyendo o ya dejé de creer? ¿Sigo recibiendo de Dios o desde cuándo paré de recibir de Dios? ¿Sigo oyendo la voz de Dios o ya desde cuándo dejó de hablarme? Porque aquí se trata de eso. Se trata de que si de verdad creemos que sabemos tanto, lo demostremos con nuestros hechos, lo demostremos con nuestra forma de vivir, lo demostremos creyéndole a Dios para que Dios haga milagros y maravillas y prodigios. Entonces, hermano, esta es la forma de iniciar un ataque contra el enemigo o los fuertes del enemigo sobre nuestros amados, usando el poder del rescate, es decir, pidiendo perdón a Dios por cada pecado de ellos, por cada iniquidad y por cada rebelión en la que andan. Si pedimos perdón, hermanos, sinceramente por ellos, Dios les concederá arrepentimiento para salvación a su debido tiempo. Todos los que genuinamente somos convertidos en Cristo, hermano, la Escritura dice que de Cristo estamos revestidos. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? De Cristo estás revestido. Y la oración, hermano, tiene que hacerse intencional. Si tú estás esperando sentir orar y hasta que sientes ores, tú vives por la vida de las emociones y no por la vida de la fe. Porque la fe, hermano, es creer a lo que la palabra dice. Y si la palabra dice, oren los unos por los otros. Y la Escritura dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velen en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo dice, y por mí también oren, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. Pablo necesitaba las oraciones de la iglesia. ¿Y tú no las necesitas? Jesús necesitaba la oración de sus discípulos. Y él mismo les dijo, oren juntamente conmigo, porque estoy en una situación que les voy a declarar. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Ayúdenme a orar. Pero ellos se durmieron. Y así le privaron de la fortaleza que pudo haber recibido el Señor si ellos hubieran hecho caso. Aún, hermano, la palabra de Dios dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, después de ayunar 40 días y 40 noches, ya estaba debilitado físicamente. Pero la Escritura dice que venían ángeles para fortalecerle, para darle fuerza, para que terminara la obra que Dios le encomendó. Así que la orden es, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermano, cuando somos obedientes, todas las cosas se alinean a tu vida. ¿Qué fue el orden de Dios para que tú recibas, hermano, todo lo que tú necesitas? ¿Afanarte en tu trabajo? ¿Afanarte por estar, hermano, metiendo tiempo extra u horas extras en tu trabajo? ¿Afanarte por prepararte para una mejor carrera, para un mejor negocio? Hermano, eso, hermano, te va a llevar a apartarte de Dios. El orden es este: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesitas te vendrán por añadidura. ¿Qué es más fácil, hermano?
descansar en la provisión de Dios o afanarte, que el afán te va a separar de Dios. Y al último te vas a encontrar con enemigos que son más fuertes que tú y no les podrás hacer frente porque te sentirás frío, sin fe, sin hermano, sin sentirte digno de poder decir una palabra contra el diablo. Porque sabes que en lo secreto andas en pecado, separado de Dios, separado de la iglesia. Hermano, hay un evangelio que está predicando, si es este. No necesitas ir a la iglesia. Tú tienes a Cristo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Pero no hay disparate más grande que ese, hermano. El Señor dijo que no nos dejemos de reunir, de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que nos oremos, que nos reunamos en un mismo espíritu, en una misma mente. Bien, dichosos habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Pero hermano, escucha bien. No hemos visto mi esposa y yo milagros por estar llórele y llórele al Señor, lágrima tras lágrima y queja tras queja. Hermano, si se tratara de lágrimas, yo me la pasaba llorando todos los días. Se trata de fe, hermano. Se trata de creer a lo que tu Padre dice. Y en cuanto crees y obras conforme a lo que crees, Dios honra tu fe. Dios honra tu fe. Sí, deseamos que nuestros hijos se manifieste el llamado en ellos, hermano. Y por eso oramos cada noche diciendo estas palabras. Padre, que se despierte el llamado que cargan. Que se despierte los talentos naturales que cargan. Que se despierten tus dones espirituales que desde antes tú les diste para que se manifieste tu gloria sobre ellos. Pero ¿qué oraciones a veces hacemos, hermano? Cuida a mis hijos, Señor. ¿Ah? Es como cuando tomamos el alimento. Señor, bendice este alimento en tu nombre, amén. ¿Ah? Así somos, ¿verdad? No nos damos cuenta lo perezoso que somos, hermano. Lo equivocado que a veces estamos en nuestra mente pensando que Dios, hermano, va a hacer cosas que nosotros mismos no estamos interesados en que las haga. Pero yo le dije al Señor, o hablando con mi esposa, tenemos que establecer toda la voluntad de Dios sobre nuestra casa. Tenemos que establecer por la oración todo lo que el Señor nos dice por nuestra casa. Y hay algunos que dicen, otra vez repite lo mismo en las oraciones. Pues hermano, deja de orar un solo día por ti, a ver cómo te va. Deja de orar un solo día por los tuyos y vea cómo le sucede. Hermano, cuando entiendes lo que realmente Dios dice, es que no dejes de orar, no pares de orar por lo mismo, hasta que veas la gloria de Dios actuar. Una vez, hermano, me hizo una promesa el Señor hace mucho tiempo, y fue esta. En el nombre del Señor yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero que hagas tu voluntad en mí. Y me dijo, te haré fecundo en gran manera. ¿Sabes qué es esa palabra? Fecundo. Que Dios va a dar vida de su espíritu a través de mí. Y yo me puse bien alegre, hermano, bien gozoso y bien contento. Y comencé a decirle, gracias, Señor. Ahora estoy listo para que hagas lo que tienes que hacer en mi vida. Y desde ahí, humillación tras humillación, quebranto tras quebranto, prueba tras prueba, ataque tras ataque. Y entonces le pregunté al Señor, Señor, me dijiste que me ibas a hacer fructífero y fecundo. Y el Señor respondió, hasta que no haga morir tu carne, no podrá brotar el fruto de mi espíritu. Y hermano, todavía estoy muy vivito a veces, te cuento. Ora por mí, hermano, porque a veces hay unas áreas de mi vida que están muy vivas. Ora por mí, para que el Señor me mate. ¿Sabes lo que te quiero decir, verdad? Ay, el pastor dijo que oramos para que el Señor lo mate. Mátalo, pon un rayo, porque ya me cansó de oírlo. Lo mismo. Hermano, no es lo mismo. Porque el Espíritu de Dios, hermano, se manifiesta de una manera diferente. Habla cosas diferentes. Hay una frescura de su presencia diferente. Hay una revelación diferente. Pero mi esposa y yo hemos visto lo siguiente. Que se cumple la palabra dicha por el Señor. El que no trabaja, que no coma. Pero si trabajas, comerás el fruto de tu trabajo. Hermano, muchas iglesias todavía no entienden, hermano, lo que dijo el Señor acerca de su ciudad.
El Señor dijo: a la ciudad donde fueres, ora por la ciudad, por la paz de tu ciudad, porque en su paz tú tendrás paz. Hermano, y vieras que en paz dormimos mi esposa y yo, hermano, y nuestros hijos y nuestros nietos. Y si se quiere meter un espíritu, así le va. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con alguien que sabe qué autoridad carga del Hijo de Dios. Y entonces, hermano, no va a perturbar nuestro sueño un demonio. Y si lo perturba, sabemos que el Padre está permitiéndolo para que nosotros, hermano, les demos unas zarandeadas a los demonios. Antes ellos nos zarandeaban a nosotros, pero nosotros ahora tenemos que zarandearlos a ellos. Y estas cosas, hermano, deben de entenderse. ¿Por qué? Porque cuando las entendemos, no dejamos de orar. Nos esforzamos por orar. Nos esforzamos, hermano, por buscar que Dios obre milagros, maravillas en nuestros hijos, en el esposo, en la esposa, en la economía, en la iglesia, en el nombre de Jesús. Y la iglesia porque está así, y la iglesia porque está así, y la iglesia por esto. ¿Y tú qué haces, hermano, para contribuir a que la iglesia cambie en aquello que tú supones o dices que debe de cambiar? Hermano, hasta a veces estamos hable y solamente estamos estorbando la obra de Dios. Porque el Señor dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por eso, hermano, acuérdate de este principio del reino de los cielos. No hagas a otros lo que otros no quieres que te hagan a ti. Así es de que haz a otros lo que otros quieren que regresen hacia ti. Por eso, hermano, me la paso orando, porque sé que en momentos de debilidad necesitaré que Dios despierte a alguien para orar por mí. Si no, me caeré en el momento de la debilidad. Hermanos, los que siembran son los únicos que cosechan. Son los únicos. Si nosotros no sembramos, ¿cómo esperamos recibir fruto? Eso no trabaja, hermano. Solo el que siembra. Si estamos siempre y siempre oraciones, siempre y siempre oraciones a diario, en la mañana, a mediodía, en la noche, siempre y siempre oraciones, hermano, habrá una continua cosecha. Escucha bien, en todas las temporadas. En el invierno, en la primavera, en el otoño y en el verano, respuesta tras respuesta tras respuesta, porque mientras no dejes de sembrar, no dejarás de cosechar. Hermano, vemos respuestas a diario, mi esposa y yo. No creemos en la oración porque alguien nos dice deben de orar, no, hermano, porque vemos respuestas a diario, y sabemos que mientras no paremos de orar, no paremos de recibir respuestas. No pararemos de recibir respuestas. Pues yo me asombro cuando doy un tiempo aquí. Alguien tiene un testimonio, parece que Dios no hace nada en sus vidas, hermano. Porque nadie se quiere parar a glorificar que Dios hizo un milagro en sus vidas. Hermano, hasta una mentira que habías creído pensabas que era verdad, cuando Dios te la quita, es tiempo para glorificar su palabra y decir: su palabra me hizo libre. Pero hermano, no le damos gloria a Dios. Hermano, cuanto más le damos gloria a Dios, más, hermano, más al Señor se manifiesta en nuestras vidas. Hay mucho trabajo que hacer, hermano. Hay mucho trabajo que hacer. El Señor dice: pidan al dueño de las mies que envíe obreros a sus mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Es decir, hay tanto trabajo que se debe de hacer, pero los que oran son muy pocos, los que ayunan son muy pocos, los que les importa en verdad que Dios obre glorificando su nombre sobre las oraciones y a través de las oraciones son muy pocos, pero con esos pocos el Señor va a cumplir y va a hacer su voluntad sobre la tierra. El Señor, hermano, nos da las cosas cuando se las pedimos de gracia, cuando que en verdad deseamos hacer su voluntad. A veces no sabemos ni qué orar. Pero ¿qué nos cuesta venirle al Señor y decirle: Señor, está escrito que yo no sé orar como conviene? No sé cómo orar, pero enséñame. Pon tus deseos en mí y hazme entender sabiduría para ser intencional en la oración. Porque tu Espíritu intercede por mí con cosas que no se pueden enumerar con palabras, mas tu Espíritu intercede por mí.
Lo ruego que tú hagas tu obra sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar. Hermano, tenemos tanto que dar, porque mientras tengas a Cristo, basta que tú des a Cristo para que Cristo te bendiga. Por eso Pedro dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hermano, también yo no tengo dinero para darte, que lo deseo para poder darte, pero no lo tengo, hermano. Mas lo que tengo te doy. Y procuro darlo en abundancia, porque deseo recibir en abundancia de mi Padre Celestial. Y Él ha sido bondadoso, porque en su ley se declara lo siguiente: el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Por eso hoy queremos, hermano, bendecir tu vida, orar sobre tu vida, proclamar las obras de Dios sobre tu vida, las promesas de Dios sobre tu vida, para que el Señor obre de acuerdo a la oración de fe. Es necesario que desees que el Espíritu de Dios realice las obras en cada palabra que voy a hablar sobre ti. Porque aunque yo hable con fe sobre tu vida, los milagros no ocurrirán en ti si no recibes las palabras de bendición para que reposen sobre ti. Esto está escrito, hermano, por la boca de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo: a la casa que entraren, digan, sea la paz en esta casa. Si hubiera ahí alguien que tome sus palabras, que reciba esa declaración de bendición, la bendición reposará sobre ellos. Si no, su bendición se volverá con ustedes. Hoy, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tu palabra ya declara un hecho glorioso, y es el hecho que dice que nosotros ya estamos bendecidos con toda bendición celestial desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Padre, de ti proviene toda bendición para nosotros, porque las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas tú. Tú eres el dueño de la plata y del oro. Tú eres el dueño de las piedras preciosas, de todo lo que hay en la tierra y en el mundo, porque está escrito en tu palabra: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y sobre quien habita en el mundo. Por eso, Padre, en este momento ora primeramente contra los enemigos de mis hermanos, porque cada vez que se han querido levantar y servir, Señor, el enemigo pone oposiciones. El enemigo se levanta para desanimarlos, para desenfocarlos. Pero hoy me levanto, Padre, contra cada espíritu demoníaco que se ha levantado contra cada uno de mis hermanos, contra cada uno de las familias, Padre. Por el poder de tu Espíritu, por la autoridad de tu Espíritu, que se destruyan, Padre, todas las operaciones demoníacas por el poder de tu gloria sobre la mente, sobre la voluntad, Padre, sobre el corazón, sobre el alma, sobre el cuerpo de tu pueblo. Padre, por el poder de tu Espíritu, avergüenza a los enemigos de tu pueblo. Padre, tú eres mayor que todos. Por eso, Padre, proclamo tu grandeza sobre tu pueblo. Padre, tu pueblo no fue llamado para vivir en esclavitud, porque tú no les diste ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo cual, Padre, clamo para que se despierte en ellos tu espíritu de poder, tu espíritu de amor, tu espíritu de dominio propio. Padre, que la fortaleza de tu espíritu sea, Padre, en sus vidas, sea, Padre, en su espíritu. Hazlos firmes de voluntad, firmes de pensamiento, firmes de palabra,
firmes de hecho, Padre. Afirma sus vidas, afirma sus casas en ti, afirma sus hijos en ti, afirma sus generaciones en ti. Padre, toda maldición enviada por los hombres o por el enemigo contra ellos, sea destruida, Padre, sea desbaratada contra ellos, pierda su poder, pierda su autoridad por el poder de tu Espíritu. Se destruya toda brujería, toda hechicería, todo encantamiento, toda adivinación, se destruya, Padre, de sus vidas, de sus corazones, de sus casas, de sus hogares, de sus generaciones por siempre. Tu Espíritu deshaga todas las obras del diablo operantes contra ellos, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y hoy, como hijos tuyos, deshacemos en tu nombre todas las obras del diablo, todas las obras de las tinieblas, todas las obras de maldad. Tu Espíritu venga a consumir a todos sus enemigos. Tu Espíritu venga a derrotar el poder del pecado, el poder de la muerte y el poder del diablo sobre tu pueblo. Tu pueblo carga tu presencia, tu pueblo carga tu gloria, porque el que te ha recibido de Cristo está revestido. Padre, en este momento, que se establezca tu reino, se establezca tu gobierno y se establezca tu presencia sobre tu pueblo. Padre, hago esta declaración sobre sus vidas, que tu pueblo vaya de triunfo en triunfo y de victoria en victoria por medio de tu presencia y de tu palabra. Vamos a recibir la presencia del Señor a través de las alabanzas. Oh, sí. Just wanna speak the name of Jesus over every fear, anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Yo declaro el nombre de Cristo.
Padre, en tu pueblo. Hemos traído nuestra ofrenda de alabanza, también nuestra ofrenda monetaria, Padre. Levanto la ofrenda monetaria de tu pueblo delante de ti, Padre, porque todo lo que se ofrece a ti, Señor, por ti es bendecido. Las ofrendas monetarias de tu pueblo las levanto a ti, para que tú las toques y liberes el poder de la multiplicación sobre sus finanzas, sobre sus casas, sobre sus generaciones. Porque si sembramos en tu reino, no solo sembramos para nosotros, sino sembramos para nuestra casa y nuestras generaciones, Padre. Por ello, Padre, te damos gracias, porque nos das semilla para sembrar y pan para comer. Padre, despierta el espíritu de oración y el espíritu de clamor en nuestros corazones, para que ejercitemos la vida de oración continua, Padre, para hacer fluir las continuas respuestas de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, danos entendimiento, danos sabiduría, danos, Padre, claridad de nuestra mente, para que podamos intencionalmente hacer lo que tú nos mandas. De esa manera, Padre, ser instrumentos de tu expresión, instrumentos de tu voluntad, instrumentos por medio de los cuales estableces tu reino aquí en la tierra. Padre, que como se hace en los cielos, se haga tu voluntad aquí en la tierra. Padre, que tu pueblo sea bendecido con bendiciones de tu presencia, con bendiciones de la tierra, del mar, de lo profundo. Se multipliquen de tal manera tus bendiciones que queden asombrados, Padre. Padre, que vean los demás que tus bendiciones están sobre tu pueblo para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre. Padre, que sea cubierto tu pueblo con tu presencia, con tu palabra, Padre, con tu sangre, con tu armadura, con tu gracia y con tu poder. En el nombre de Jesús, vamos a invertir tiempo en la oración, pueblo. Amén. Veremos la gloria de Dios obrar. Agradezco, hermano, junto con mi esposa de todo corazón, su apoyo.